Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es David Eduardo Osorio. Voy a tener la oportunidad de ser su profesor en esta clase de fundamentos de interpretación bíblica. Esta es nuestra primera clase y vamos entonces a caminar juntos durante estas próximas 8 semanas. Lo primero que quiero contarles es que les abrí un foro para que ustedes puedan presentarse. Entonces quiero invitarlos para que cada uno se presente con su nombre, la ciudad de donde vive, la iglesia a la cual asiste, el ministerio en el cual participa y cuál es la expectativa con esta clase. Bueno, yo empiezo contándoles acerca de quién soy yo. Tal como se los dije, mi nombre es David Eduardo Osorio, vivo en la ciudad de Medellín, estoy casado hace 14 años, este año ya cumplo 15 años de casado, mi esposa y yo. Se llama Jennifer Ruiz, tenemos un hijo que se llama Tomás Osorio y juntos servimos en las iglesias evangélicas Emanuel de Colombia en la ciudad de Medellín. Somos pastores en una iglesia local en el corregimiento de San Cristóbal, en la ciudad de Medellín. Y bueno, mi expectativa con esta clase es que juntos, ustedes y yo, podamos aprender mucho más acerca de lo que implica interpretar la escritura, que es la palabra de Dios. Entonces quiero invitarlos para que cada uno de ustedes también pueda hacer su presentación en el foro. Está abierto para esta semana. Muy bien, entonces hoy vamos a tener nuestra primera clase y comencemos entonces. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a conocer en términos generales la clase, vamos a poder entender por qué es importante aprender a interpretar de manera correcta las escrituras, vamos a hablar algunos conceptos básicos y vamos a iniciar este recorrido interpretativo y muy importante. Durante toda esta clase vamos a estar leyendo la carta a Filemón. Es una carta corta y nos va a permitir realizar todo el estudio bíblico. Entonces, desde ya lo quiero animar para que la carta a Filemón sea parte de su estudio bíblico, de su estudio devocional, porque la vamos a estar estudiando durante toda esta clase. Bueno, recordemos que ustedes están matriculados en un curso virtual que va a tener unos encuentros por plataforma de Zoom y otras semanas van a estar ustedes trabajando en plataforma de manera independiente. Tal como se los dije, Filemón es el texto base que vamos a estar desarrollando y vamos a construir un trabajo final. Lo vamos a estar construyendo juntos durante todo este bimestre. Vamos a hacer 3 entregas. La primera va a ser insumo para la tercera, la segunda va a ser insumo para la tercera, y la tercera es una gran entrega donde vamos a recoger todo lo que hemos logrado construir durante estas 8 semanas. Muy valioso eso, porque entonces van a tener un bonito trabajo al final de estas 8 semanas. Bueno, quiero que aquí hagamos una pausa antes de poder entrar al, a la clase como tal, que ustedes y yo podamos hacer una pausa para revisar el sílabo. Listo, entonces vamos a revisar. Hola muchachos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Aquí estamos con el sílabo. Quiero invitarlos para que ustedes puedan leer el sílabo completo. Vamos a tener 4 unidades temáticas para que ustedes lo tengan en cuenta. Y estas 4 unidades temáticas las vamos a desarrollar durante todo el curso y vamos a estar teniendo 3 trabajos, 3 entregas que van a abordar toda la temática de la clase. Permítanme, vamos al, a la evaluación, que yo sé que es algo que a ustedes les inquieta. En esta clase vamos a tener 3 trabajos. Aquí están estos 3 trabajos. El primer trabajo vale un 35% y es el contexto de Filemón y la introducción a la carta. La fecha de entrega es mayo 22, muy importante eso. Todos los trabajos me los van a estar enviando por la plataforma. No me envíen trabajos ni al correo,
tampoco me envíen los trabajos al WhatsApp, no, solamente a la plataforma. El segundo trabajo vale un 35% y es para mayo 29. Y el tercer trabajo tiene un 30% y es para junio 5. Si ustedes son juiciosos, durante las clases van a poder desarrollar los tres trabajos y no van a tener ningún problema. Aún antes de la fecha límite de entrega, ya van a tener insumos para poder hacer la entrega aún antes de que se cumpla la fecha máxima de entrega. También quiero recordarles que deben de aplicar las normas Chicago. Muy importante eso, apliquen las normas Chicago. Aquí está el calendario del curso, en el sílabo está el calendario del curso. Van a ver cómo está dividido y qué temas vamos a ir abordando en cada clase. Van a tener una lectura sugerida para que se les haga más ameno y más fácil de seguir en la clase de lo que vamos a estar aprendiendo. Cuando ustedes vienen aquí hasta el final, se van a encontrar las pautas de los trabajos, todas las pautas. Entonces aquí están el trabajo 1, que es para mayo 22. ¿Qué se espera de este primer trabajo? Mire, mire, mire aquí las instrucciones. Esto es lo que yo espero del trabajo. Eh, que ustedes al hablar del contexto general digan cuál es el autor, cuál es el destinatario, la fecha aproximada en la cual se escribió la carta y el propósito de la carta, que muestren cuál es el contexto histórico-cultural, que hagan un resumen de la carta, el bosquejo general, con las divisiones mayores, no con divisiones menores, y eso lo vamos a estar viendo. Y máximo una página y media. Ustedes en página y media van a poder responder a estas preguntas. Lo mismo con el trabajo 2. Aquí está el contexto literario, el género, la idea central y la estructura. Aquí en el trabajo 2 sí hay una particularidad, y es que cuando hablamos de, de la práctica de las preguntas amigas y de la idea central, ustedes se van a limitar a los versículos 1 al 8. Cuando lleguemos a este punto de las preguntas amigas, se los voy a estar recordando. Aquí está, ¿qué es lo que yo espero de este segundo trabajo? Y la extensión es página y media, máximo 2 páginas. Créanme, durante toda la clase vamos a poder estar desarrollando esta temática. Y por último, tenemos el tercer trabajo que tiene un valor del 30%. Es la idea teológica y la actualización de Filemón. Aquí también están las instrucciones, muy importante. Lean de manera despacio cuáles son las instrucciones de los trabajos. Recuerden, normas Chicago, para que ustedes estén relacionando con las normas desde ya. Y muy bien, muchachos, aquí volvimos a la presentación. Quiero que empecemos con esta pregunta. ¿Por qué interpretar? Piensen en ustedes, piensen en la iglesia en la cual Dios les ha permitido servir y nos vamos a dar cuenta de que en muchas ocasiones uno lee la Biblia y uno no la entiende. Y eso es cierto. Sí, es cierto que uno lee cosas cuando uno no tiene las herramientas necesarias. Uno lee y uno no entiende. Piensen en esta imagen que yo les puse aquí. Esta imagen es un puente y este puente une dos mundos. Une el mundo del autor bíblico y los hechos que ocurrieron y sus primeros oyentes y une aquí estamos nosotros al lado derecho, el mundo del siglo XXI, el mundo del lector que somos nosotros. Y entonces, para poder interpretar de manera correcta la escritura, es necesario que ustedes y yo podamos entender el mundo del texto, el mundo de cuando se vivieron los acontecimientos de Deuteronomio, cuando se vivieron los acontecimientos del libro de los Hechos, que podamos entender el mundo de los apóstoles para poder entender el Nuevo Testamento. Porque lo que pasó hace 2000 años, los valores, la cultura no es la misma, la cosmovisión, la forma de pensar no es la misma a la que nosotros tenemos hoy día en el siglo XXI y nosotros como occidentales de este lado del mundo y aún nosotros como colombianos, como hombres y mujeres que vivimos en un país subdesarrollado latinoamericano.
Entonces, necesitamos entender los diferentes contextos que se nos presentan en la escritura. El contexto histórico, el cultural, el literario, porque esos contextos son totalmente diferentes a los nuestros y entenderlos nos va a dar herramientas para interpretar la escritura de manera correcta. Y cuando ustedes y yo interpretamos de manera correcta, entonces podemos cruzar el puente desde aquí que estamos nosotros a la derecha hacia el mundo del texto. Y desde aquí, desde el mundo del texto, vamos entonces a poder conociendo el mundo del texto, vamos a poder hacer unas aplicaciones correctas a nuestra audiencia. La iglesia va a poder, primero, entender el texto y segundo, van a poder aplicar de manera correcta el texto para sus vidas. Pero muy importante que usted y yo, como estudiantes de la Biblia, lo primero que sea es poder entender el texto en su contexto, en su mundo. Y de esa manera vamos a poder hacer una aplicación fiel a nuestra vida y una aplicación fiel a las personas a las cuales le servimos. Entonces, si me lo preguntan, el objetivo de esta clase es que ustedes y yo que estamos aquí a la derecha, podamos cruzar aquí a la izquierda. Y eso es poder interpretar el texto de manera correcta y podamos hacer las aplicaciones, ir y venir, cruzar este puente y que nadie se nos pierda, que nadie se confunda. Eso va a ser pero muy valioso para ustedes y para mí. Eso es prácticamente eh, el objetivo de la clase. Regálenme un segundo que se me va a descargar el computador y necesito conectar mi cargador. Esto pasa en las películas, pasa en la vida real, como diría alguien, y no quiero detener la grabación. Muy bien, aquí ya conecté el cargador y me volvió. Si continuamos, entonces hay asuntos dentro de lo que es los términos que nosotros vamos a estar usando. Yo los animo a que ustedes puedan hacer las lecturas que les acabo de sugerir. Cuando ustedes y yo pensamos en lo que es la interpretación, es que usted y yo podamos comprender lo que Dios mismo quiso comunicar, porque para nosotros el autor sobre los autores humanos es el Espíritu Santo. Sí, Dios usó hombres, hombres, usó campesinos, usó reyes, usó médicos, usó pescadores, usó recaudadores de impuestos para escribir el texto bíblico. Los usó a todos ellos con sus cosmovisiones, con sus idiosincrasias, con sus personalidades, pero el Espíritu Santo los guió y nosotros necesitamos precisamente comprender lo que Dios quiso comunicar a su pueblo, a nosotros, a su audiencia original, y ese es el proceso de interpretación, ese es el sentido real del texto. Nosotros lo tenemos que descubrir, porque ahí está en el texto, y cuando entendemos el texto en su contexto, nos acercamos de manera fiel y directa al texto. Entonces eso es lo que es la interpretación. Un segundo término muy importante para nosotros es el significado del texto, y es poder entender lo que el autor quiso comunicar. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué construyó las ideas de la manera como las construyó? ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué usa esas palabras? Y eso es muy importante para nosotros. Cuando aprendemos a manejar las herramientas de los idiomas bíblicos, griego y hebreo, ustedes y yo nos vamos a poder acercar a un significado mucho más fiel. Y muy importante, ustedes y yo no imponemos el significado al texto, sino que lo descubrimos el significado que el texto tiene. Para ustedes y para mí,
en la manera como nos acercamos. Nosotros vamos a ir haciendo definiciones, eh, nos vamos a dar cuenta en este proceso interpretativo cómo ese texto se va conectando con nuestras realidades, porque quiero que recuerden que la palabra que es viva y que es eficaz, la palabra primeramente nos desnuda a nosotros, nos desnuda. La palabra deja ver nuestras realidades humanas y la profunda necesidad que tenemos de Cristo. Mm, algo muy importante para ustedes y para mí es que podamos entender cuál es el principio clave de ese texto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo encontramos el principio clave, vamos entonces a poder aplicar de manera correcta el texto a nuestras realidades y a los hombres y las mujeres que nos están escuchando. Muy importante eso. Y cuando ustedes se acercan a las lecturas, hay un libro muy bueno, de hermenéutica bíblica, es el de Dual y Hayes. Yo los animo a que se lo lean, es un libro obligatorio para esta clase. Nos vamos a dar cuenta que ellos nos presentan una propuesta donde ustedes y yo leemos la escritura, la interpretamos de acuerdo a unas pautas correctas y podemos aplicar la escritura de acuerdo a lo que el Señor nos quiere hablar. Entonces, si ustedes y yo caminamos de manera correcta en este proceso de interpretación bíblica, vamos a poder ser fieles al texto y fieles a Dios, que es lo primero a lo que se nos llama a ustedes y a mí. ¿Qué son los contextos? Nosotros tenemos varios contextos, el contexto histórico, el contexto literario. Eh, Cuando ustedes y yo pensamos en lo que es el contexto, es todo lo que rodea al texto mismo. El mundo del texto es el contexto histórico. Y entonces en el contexto histórico hay política, hay religión, hay economía, hay relaciones. Pero también está el contexto literario, lo que rodea al texto dentro del libro en el cual está escrito. Y es importante ahí entonces entender cuáles son las figuras, cuáles son los géneros literarios, porque todo eso nos va a afectar la manera como ustedes y yo leemos el texto y la manera como lo interpretamos. Y vamos a tener toda una unidad temática para poder aprender a investigar el contexto. Nos vamos a apoyar en comentarios bíblicos especializados que nos dan luz acerca de estos contextos. Porque la Biblia no nos lo dice todo, pero la Biblia sí es suficiente para nosotros ser instruidos y eso lo entendemos. Recuerden que nosotros tenemos los dos mundos, el mundo del autor bíblico y nuestro mundo, el mundo del intérprete. Y vamos a ver que la interpretación es ese puente que nosotros vamos a cruzar. Cuando pensamos en nuestro recorrido interpretativo, es un camino que recorremos, es un camino que recorremos, es un camino que recorremos donde nosotros estamos parados aquí en el siglo XXI y queremos llegar a poder comprender a profundidad el mundo del autor y el mundo del texto. Desde ahí que entonces es poder entender el texto en su contexto, reconocer las distancias que tenemos, aprender a reconocer los principios teológicos, porque todos hacemos teología, pero uno puede hacer teología de manera correcta y de manera incorrecta. Y cuando ustedes y yo nos acercamos a la escritura y reconocemos los principios teológicos que están allí consignados, esos principios teológicos los vamos a poder aplicar. Conociendo el texto en su contexto, los vamos a poder aplicar de manera correcta a nosotros. Duval y Hayes tienen un capítulo de cómo podemos nosotros reconocer los principios teológicos que están ahí consignados en la escritura y va a ser muy valioso.
También nosotros nos encontramos con varios errores comunes en la interpretación bíblica. ¿Qué no debemos hacer? En muchas ocasiones, lastimosamente, nosotros hacemos bibliomancia. ¿Qué es bibliomancia? Bibliomancia es cuando usted coge con los ojos cerrados, abre la Biblia. Señor, dime dónde quieres leer. Y hay gente que coge, abre la Biblia y hasta le mete el dedo. Señor, aquí, listo. No, eso es una manera incorrecta de leer la Biblia. Y la gente va saltando de verso en verso y de libro en libro y entonces mezclan todo con todo. No, uno no puede hacer eso. Yo los animo a que ustedes puedan aprender a leer de manera orgánica la Biblia natural y de manera completa. Que si ustedes cogen un libro, lo lean completo y lean y puedan interpretar cada pasaje de ese libro a la luz de todo el libro y a la luz de toda la historia bíblica. Muy importante eso. Cuando nosotros interpretamos, un error muy común es que las personas ignoran el contexto histórico, cultural y literario y entonces se pierde valor cuando, por ejemplo, en Juan capítulo 4 se nos dice de que los judíos y los samaritanos no se hablaban. Y eso es una clave hermenéutica, eso hace parte del contexto cultural e histórico del Evangelio de Juan. Entonces tiene mucho valor el que Jesús se acerque a ellos. Mm, es muy importante, hay un error muy común, es, son los sentires. Cuando uno lee, yo siento que el Señor me está diciendo esto, y el texto habla de otra cosa totalmente diferente. Y es un error muy común. Ay, yo siento. Y aquí, si bien el Espíritu Santo nos habla a través del texto, mmm, cuando no conocemos el texto en su contexto e ignoramos los asuntos del contexto histórico y cultural del pasaje que estamos leyendo, nosotros mismos le ponemos nuestro sentido al texto y el texto no está queriendo decir nada de eso. Un error muy común es que nosotros vamos directamente a la aplicación. Vamos directamente a la aplicación, leemos y aplicamos sin haber hecho una interpretación correcta. Pasa mucho. Probablemente en ocasiones ha pasado mucho en predicaciones que ustedes han escuchado, que ustedes escuchan que el predicador de una vez lee y va aplicando, sin explicar el texto, sin decir qué significa el texto. Y muy importante es que ser fieles al texto eh, es mucho más valioso que la imaginación o la creatividad. Estamos primero llamados a ser fieles a lo que dice el texto y después a ser creativos con el texto. Si ustedes y yo entendemos lo que dice el texto, las aplicaciones pueden ser creativas y los estudios bíblicos pueden ser dinámicos, excelente y maravilloso. Pero muy importante que tú primero entiendas lo que te está diciendo el texto. ¿Por qué vamos a trabajar ustedes y yo, Filemón, durante toda esta clase? ¿Por qué vamos a trabajar, Filemón? Porque vamos entonces a tener la oportunidad de profundizar, de hacer un trabajo completo en una carta que es corta, porque es de fácil acceso para todos, porque vamos a poder leerla de manera completa durante varias veces en la clase y porque es un texto muy relevante para nuestra sociedad en el siglo XXI. Entonces, desde ya vayan leyendo Filemón, por favor. Y recuerden que el trabajo 2 hay una sección específica que se trabaja con los versículos 1 al 8. Entonces, como ustedes durante todas esas semanas han estado masticando ya Filemón, trabajar el versículo 1 al 8 va a ser supremamente fácil. Mientras que si cogemos otra carta que sea demasiado extensa o un libro profético como el libro de Isaías, nos va a ser muy complejo durante esta clase que es tan corta poder abordar todos los temas que queremos alcanzar. Muy bien. Hoy tienen una primera tarea. Profe, ¿y se la mandamos? No, no, no. Esta tarea no es para que no es para que me la suba a la plataforma. Esta tarea es para usted, para que usted pueda entender el texto. Van a leer la carta a Filemón y van a responder esas tres preguntas. Escriba, haga el ejercicio a mano. ¿De qué trata la carta?
de qué está hablando, cuáles son los problemas y las soluciones, cuál es la situación. Una segunda pregunta, ¿qué personajes aparecen? De antemano, hay tres personajes principales que aparecen. Entonces, como les decía, ¿qué personajes aparecen? Tenemos tres personajes para que ustedes los identifiquen, tres personajes principales. Y los invito para que puedan hacerse preguntas. ¿Qué preguntas le genera el texto? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un banco de preguntas del texto, les va a permitir avanzar en los próximos trabajos que tienen. Recuerden que en el segundo trabajo hay una sección específica de Filemón que se trabaja, que es el versículo 1 al versículo 8. Entonces, estas preguntas inclusive les va a ayudar a poder trabajar esa sección. Muy bien, quiero finalizar con una frase con ustedes. Un buen intérprete no empieza imponiendo respuestas, no, ustedes no las imponen, sino que un buen intérprete empieza a observar, a escuchar y a preguntar bien. Ustedes esa es la primera tarea que tienen. Van a ir a observar, van a ir a escuchar el texto y van a preguntarse acerca del texto, las preguntas que le levantan. Muy bien, muchachos, de esta manera terminamos esta primera sesión. Eh, los invito a que puedan leer todo el sílabo, estoy atento a sus preguntas, Dios los bendiga y un abrazo. Chao, chao, se cuidan.